de educación ambiental. Hay que transversalizar todo el aspecto de lo que es el medio ambiente y eso lo lograremos mediante la adecuada educación ambiental. Es decir, generar políticas, estudios, conductas, desarrollo que tengan que ver con el medio ambiente. Un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad, dando continuidad a los temas que tratamos en esta plataforma de YouTube, vamos a hablar sobre el medio ambiente limpio y saludable como garantía constitucional. ¿Por qué hablamos de este tema? Tomamos en cuenta una sentencia que dictó el Tribunal del Primer Distrito de Montana en fecha 14 de agosto del año 2023 a cargo de la jueza Kathy Seeley. En esta decisión judicial que fue dictada en un proceso interpuesto por un grupo de jóvenes cuya edad estaba entre 6 y 22 años de edad, el Tribunal de Montana declaró una protección de carácter constitucional. ¿En base a qué propuestas o en base a qué fundamentos? En primer término, estimó que el sistema estatal de aprobación de permisos para combustibles fósiles es inconstitucional por no evaluar las consecuencias de los gases de efecto invernadero. También determinó que existe un consenso científico de que el planeta se está calentando como resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estableció la decisión que cada tonelada adicional de emisión de combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas y carbón, agrava los daños a las generaciones presentes y futuras. Y en este sentido hay que tomar en cuenta que el estado de Montana en los Estados Unidos de América produce aproximadamente la cuarta parte del carbón que se consume en ese país. También estableció la decisión que con ella se pretende sentar un precedente necesario para resolver gran parte de conflictos o litigios donde el aspecto climático es la discusión. Aspectos que se producen tanto en los Estados Unidos como en el mundo entero. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, señaló que hemos pasado del calentamiento global a la ebullición global. En tal sentido, el señor Guterres dice, el aire es irrespirable, el calor insoportable y el nivel de ganancia de los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable. Es decir, una frase lapidaria, una frase contundente en relación a aspectos que nos afectan a toda la comunidad mundial. Si nos trasladamos ya al aspecto propio particular de la República Bolivariana de Venezuela, observamos que el artículo 127 constitucional establece que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Por ejemplo, cuando hablamos de parques nacionales, todos los que vivimos en la ciudad de Caracas, en Venezuela, le tenemos respeto, veneración y agradecimiento a lo que es el Cerro El Ávila, el Guaraíra Repano para algunos, los de mi generación, el Cerro El Ávila. Cuando hablamos del Cerro El Ávila, vemos con muchísima preocupación cómo el cerro se quema constantemente y cómo los recursos naturales que allí se producen o que allí coexisten sencillamente son destruidos por la acción del fuego. Gracias a Dios, en este año 2023, la época de lluvia se ha extendido durante muchos tiempos y el cerro no ha sufrido mayores consecuencias, pero eso no significa que no debe protegerse. Es el pulmón vegetal, es el pulmón que filtra
el aire de esta ciudad, una ciudad con más de 3 millones de habitantes. Entonces hay que protegerlo. Y en ese sentido, la protección constitucional está allí. Ese artículo 127 nos dice que no es solamente para las generaciones presentes, sino también para las generaciones futuras. Hay que regular, hay que legislar, hay que proteger no solamente la actualidad, sino que hay que proteger a la humanidad en el futuro. El artículo 129 de la misma Constitución de la República de Venezuela señala que todas las actividades susceptibles de generar daño a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. En los contratos que la República celebre o en los permisos que se otorguen que involucren los recursos naturales, se considerará incluida, aun cuando no estuviese expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado en los términos que fije la ley. Es decir, hay una protección constitucional en todo lo que se refiere al medio ambiente. Y ya que hablamos de la ciudad de Caracas, por ejemplo, es menester comentar noticias recientes. En la urbanización La Alameda en Caracas se pretendía o se pretende construir unas canchas de ese deporte de moda que es el pádel, lo cual iba a afectar una zona boscosa amplia, grande en la zona. Pues bien, los vecinos denunciaron esa actividad y el Ministerio de Ecosocialismo paralizó la obra. La obra puede ser que esté permisada por la autoridad municipal. La obra puede ser que sea algo que legalmente es previsible desarrollarla, pero justamente hay que equilibrar el concepto del desarrollo, en este caso urbanístico o recreacional, con el desarrollo ecológico y con el daño al medio ambiente. Es un proceso que está en etapas iniciales de investigación, pero por lo menos se previno que no se cometa el ecocidio o el daño ecológico de manera anticipada, es decir, que hay que ver primero las condiciones reales de la situación. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es un derecho que está por encima de todo, tan por encima que está protegido constitucionalmente. Cuando hablamos de esto, tenemos que hacer mención del profesor Román Duque Corredor. El profesor Román Duque Corredor, para el momento en que grabamos esta disertación, este programa, había fallecido recientemente, hacía pocos días de su fallecimiento. Una pérdida lamentable para las letras, para el foro jurídico venezolano. En todo caso, el profesor Duque Corredor deja una obra extensa y una obra importantísima, y para mí uno de sus trabajos más importantes es el llamado Temario de Derecho Constitucional y de Derecho Público. Allí el profesor Duque Corredor hace mención a lo que es la protección del ambiente y establece que la protección al ambiente tiene una doble categoría. Es un valor y es un fin constitucional. Es decir, está protegida doblemente por la Constitución y la asimila en cuanto a esos aspectos de valores y fines con lo que es la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Es decir, aspectos que son totalmente diferentes a lo que es la protección al ambiente, pero que son de raigambre constitucional, son de extrema importancia constitucional, y el profesor Duque sencillamente los coloca a ese nivel como tal. Y allí cita al doctor Enrique Mayer y señala lo siguiente, la cita: la protección del ambiente se configura por mandato constitucional no solo en un derecho deber humano, un cometido función y una obligación estatal, sino lo que es más decisivo como un valor transversal que afecta a la mayor parte de las políticas públicas. Valor transversal. ¿De qué estamos hablando cuando señalamos ese término? Valor transversal. Cuando hablamos de la transversalidad, no estamos hablando de otra cosa, sino de insertar un concepto, un contenido en lo que es la cotidianidad de los sujetos, en lo que es el aspecto fundamental de los sujetos, y dentro de ese aspecto fundamental está la educación.
Y cuando hablamos de educación, estamos hablando también de educación ambiental. Hay que transversalizar todo el aspecto de lo que es el medio ambiente y eso lo lograremos mediante la adecuada educación ambiental. Es decir, generar políticas, estudios, conductas, desarrollo que tengan que ver con el medio ambiente. No es otra cosa sino la toma de conciencia del ser humano y su relación con la naturaleza. Procurar una sociedad consciente de la importancia del medio ambiente, generar hábitos, habilidades, actitudes y conductas en la población. Es decir, introducir todo esto en nuestra cotidianidad. Y un ejemplo claro con eso, ¿cuál pudiera ser? El de la disposición de la basura. Vemos con muchísimo pánico, temor y genera una situación realmente alarmante para la población, todo lo que es el aspecto de la generación y disposición final de la basura. Señores, hay que crear políticas en ese sentido. Por ejemplo, el uso de los plásticos, que no es otra cosa sino el uso del petróleo, es decir, de combustibles fósiles. Vemos cómo se usa de manera indiscriminada y se contamina todo, ríos, lagos, mares, etcétera, por desechos de ese tipo de material. Eso hay que regularlo, como lo hace, por ejemplo, la política norteamericana en estados como California. No se utiliza prácticamente el plástico. Usted quiere una bolsa, utilice una bolsa de papel. Que eso puede generar un daño también al medio ambiente por la madera, por la tala de árboles, etcétera. Bueno, entonces vamos a utilizar bolsas de tela, como gracias a Dios en algunas partes en Venezuela ya se viene implementando por la población, no por políticas gubernamentales como tal, pero es concientizar a la población en ese sentido. Volviendo un poco a lo que trataba el profesor Duque Corredor, él señala varios aspectos. Uno, no debe existir contradicción entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Y esto es cierto. ¿En qué sentido? Que muchos postulan, dicen, bueno, es que los ambientalistas lo que tratan es de frenar el desarrollo científico. No, es sencillamente combinarlos, desarrollarlos de manera acompasada para que puedan ir juntos, pero que el desarrollo científico no arrastre al medio ambiente como tal, que combustibles fósiles, como lo dijo la juez del Tribunal de Montana, sencillamente tome las medidas que garanticen la emisión. ¿Por qué? Porque hay que acabar con los gases invernadero. El calor es insoportable. El mundo se está calentando cada día más. Están desapareciendo especies animales. Se está haciendo más difícil la pervivencia del ser humano en el mundo. Señalaba también Duque Corredor que lo que se debe tener en cuenta es evitar los excesos que configuren peligros para la naturaleza, que la finalidad es lograr la superación de la pobreza, no eventos científicos sencillamente para generar mayores riquezas a las grandes compañías petroleras, a los grandes consorcios y emporios científicos y desarrolladores de tecnología en ese sentido, sino para de una vez por todas mitigar la pobreza. No puede ser que existan países extremadamente ricos y países extremadamente pobres, donde no haya ni qué comer o que no haya recursos naturales como el agua, que es fundamental para eso. Y señalaba por último el profesor Duque que el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales no puede ser a cualquier precio. No se puede comprometer la calidad de vida de todas las generaciones. Y yo me permito recordar, es sencillamente un mandato constitucional. Artículos 127 y 129 de la Constitución. Por su parte, la decisión de la juez Cathy Sealy señala que permitir la consideración del cambio climático proporcionaría la información clara y necesaria para ajustar a la toma de decisiones a la mejor ciencia y a sus deberes y limitaciones constitucionales, y daría la información necesaria para denegar permisos para actividades con combustibles fósiles cuando sea inconsistente con la protección de los derechos constitucionales.
para concluir, una frase del gran autor Víctor Hugo que decía: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Muchas gracias por su atención.